Bueno, entonces este tema de hoy es bastante interesante. Como les dije, también lo vamos a repasar un poquitico en laboratorio. El tema es lípidos o grasas. Por eso la imagen que tenemos aquí, donde observamos varias sustancias que pueden contener lípidos. Aquí tenemos la mantequilla, el coco, aceite de oliva y las carnes, que algunos cortes contienen alguna cantidad de grasa. Todas esas son sustancias lipídicas. Entonces los lípidos los vamos a definir como compuestos formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, al igual que los carbohidratos. Fíjense que contienen lo mismo, pero adicionalmente estos lípidos también pueden tener nitrógeno, fósforo o azufre en su estructura. También pueden tener otros compuestos. Y todo lo que se considera lípido es porque es insoluble en agua. Esa es una característica que deben tener los lípidos. Son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos, como éter, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono. Todos estos son diluyentes en los cuales los lípidos sí se pueden disolver. Entonces ellos deben tener esa característica importante. Solubles en solventes, insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Aquí tenemos una clasificación importante de los lípidos, no es la única, existen varias clasificaciones de lípidos, pero una de ellas muy importante es como lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Para recordar un poco sobre esta terminología, la saponificación es una reacción de los lípidos muy importante, por la cual una base fuerte, estilo hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, reacciona con una grasa para formar jabones. Entonces la saponificación es la reacción de los lípidos por la cual ellos reaccionan con una base fuerte para formar jabones. Entonces ellos forman jabones. Entonces los que forman jabones entonces contienen ácidos grasos en su estructura. Y dentro de estos tenemos los acilglicéridos. Dentro de estos acilglicéridos tenemos las grasas y los aceites. Grasas y aceites. Y ellos se definen como ésteres de ácidos grasos con glicerol. Esos son los acilglicéridos, ésteres de ácidos grasos con glicerol. En este grupo también tenemos las ceras. Las ceras cumplen funciones protectoras en nuestro organismo. Y ellas son ésteres de ácidos grasos con alcoholes de alto peso molecular. Eso es una cera, un éster con alcoholes unido con alcohol de alto peso molecular. Y ellas en nuestro cuerpo se ubican en ciertos lugares donde no debe haber agua, como por ejemplo en el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene cera porque la cera debe impedir el ingreso de agua. Ese es un lugar donde no puede haber agua. Cuando hay ingreso de agua al conducto auditivo externo, entonces se producen infecciones auditivas, como por ejemplo el oído de nadador, que es una patología que le da a las personas que practican natación, básicamente. Y es por el ingreso de agua al conducto auditivo, lo que ocasiona que se infecte por bacterias patógenas. Tenemos los lípidos insaponificables. Estos, por el contrario, no forman jabones y no están compuestos por ácidos grasos en su estructura. Entre estos tenemos los isoprenoides, tenemos las prostaglandinas, que son sustancias proinflamatorias, y tenemos los esteroides, que son los más importantes para nosotros. Entonces los lípidos cumplen diversas funciones importantes en nuestro organismo. Una de las principales, por ejemplo, es la de reserva energética. Todo el tejido adiposo que se encuentra en la región celular subcutánea nos sirve a nosotros como almacén de energía. También las membranas celulares, como observamos en esta gráfica, están formadas por lípidos, por fosfolípidos de membrana. Y estos fosfolípidos impiden el ingreso de algunas moléculas. Las moléculas, como por ejemplo agua y otras moléculas que sean hidrosolubles, ellas van a necesitar ingresar por aquí por estos tipos de conductos, ya que por los fosfolípidos de membrana no pueden ingresar. También los lípidos son un grupo de sustancias que las debemos mantener en un nivel normal, en su nivel normal. Por ejemplo, el colesterol menos de 200 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos menores de 150 miligramos sobre decilitro. Si ellos empiezan a aumentar de ese valor, empieza a ocurrir acumulación de grasas en lugares donde no debería estar, como por ejemplo en las paredes arteriales, lo que estamos observando en esta gráfica, la aterosclerosis. Luego, esta placa ateromatosa, que es de grasa, se puede romper en cualquier momento por la acumulación, lo que va a ocasionar que disminuya o se frene el flujo sanguíneo en este sentido. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? El órgano que se encuentra ubicado al final
de este vaso sanguíneo va a tener un infarto por la isquemia. No le va a llegar oxígeno al órgano y va a ocasionar un infarto de ese órgano. La isquemia, que es la disminución de oxígeno hasta un tejido, puede ocasionar infarto en ese tejido. Los lípidos con los que nosotros vamos a trabajar y vamos a estudiar en esta presentación son los ácidos grasos, los triglicéridos, colesterol y derivados y los esfingolípidos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos. Ustedes recuerdan de su química orgánica, los ácidos carboxílicos, esos se consideran, cuando tienen cadena larga, se consideran ácidos grasos. Entonces es un ácido carboxílico normal. Tenemos los triglicéridos, que es el glicerol unido a 3 ácidos grasos. Glicerol o propanotriol, se le pegan 3 ácidos grasos, se llaman triglicéridos. Tenemos colesterol y sus derivados, y tenemos los esfingolípidos, que cumplen funciones importantes en el sistema nervioso central. Aquí estamos viendo nosotros un ácido graso normal, un ácido graso. Estos puntos negros o estas bolitas negras que observamos aquí están representando los carbonos. Entonces, si nosotros contáramos cuántos carbonos tiene este ácido graso, nosotros diéramos este es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 carbonos. Tiene 16 carbonos, entonces ese ácido graso se llamaría, según la nomenclatura orgánica, se llamaría hexadecanoico, ácido hexadecanoico. Pero nosotros no le vamos a dar esa nomenclatura, nosotros vamos a utilizar otro tipo de nomenclatura, que es la actual de los ácidos grasos y es la que nos interesa a nosotros en bioquímica. Entonces nosotros debemos mirar que este es su grupo carboxílico, grupo COOH, CO, otro oxígeno, hidrógeno. Entonces este carbono nosotros lo vamos a llamar que es el carbono del carboxilo, del grupo funcional. Aquí lo tenemos, carbono del carboxilo. Este es el carbono del grupo funcional o carbono del carboxilo. El carbono que le sigue sería este que está acá, se va a llamar carbono alfa. Carbono alfa. Y el último carbono de la cadena, o sea este, indistintamente cuántos carbonos tenga, le vamos a llamar carbono omega. Indistintamente puede tener 10, 20, 30, 40, el último se va a llamar omega, porque omega es la última letra del alfabeto griego y alfa es la primera. Entonces de aquí surge la nomenclatura de los omegas, ya se la voy a explicar en la próxima diapositiva. Estos ácidos grasos también pueden ser saturados o insaturados, como lo vamos a observar más adelante. Saturados si no tienen dobles enlaces en su estructura, como este no tiene doble enlace en ninguna parte de su cadena. Entonces este es un ácido graso que se considera saturado, saturado completamente. Entonces los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces en su estructura. Podemos ser monoinsaturados con un doble enlace en su estructura o poliinsaturados cuando tienen varios dobles enlaces o 2 o más. Eso se consideran poliinsaturados. Y estos poliinsaturados tenemos los famosos omega 3, 6 y 9, que son ácidos grasos que se consideran esenciales. Aquí en este gráfico, en esta tablita, estamos viendo varios ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos el esteárico, que tiene 18 carbonos. Tenemos el oleico, tiene 18 carbonos. Todos tienen 18 carbonos. Pero fíjense que tienen una estructura diferente. Gracias a que el esteárico tiene 18 carbonos, pero no tiene dobles enlaces en su estructura. O sea, es un ácido graso completamente saturado. No tiene dobles enlaces. Entonces este lo nombraríamos como 18 2.0. O sea, 18 carbonos y no tiene dobles enlaces en su estructura. El oleico, y toma su nombre de oleico porque fue descubierto en el aceite de oliva, o está presente en el aceite de oliva, al igual que los dos siguientes. Este ácido oleico tiene 18 carbonos también y tiene una insaturación. Nosotros podríamos mirar en qué lugar tiene la insaturación. Cada puntico de esto es un carbono. Entonces nosotros contamos 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 18 carbonos, una insaturación, y la insaturación la tiene el carbono 9. Entonces nosotros decimos que este ácido graso es un omega 9, porque tiene la insaturación en el carbono 9. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el omega 9 pueden ser varios ácidos grasos, no es solo uno. Varios ácidos grasos se llaman omega 9.
Porque todo el que tenga, todos los ácidos grasos que tengan insaturación en el carbono número 9, que inicien en el carbono número 9, van a ser omegas 9. El linoleico, 18 carbonos también y tiene dos insaturaciones. Aquí tiene una y aquí tiene otra. Entonces podemos contar dónde empieza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces podríamos decir que el linoleico es poliinsaturado porque tiene dos insaturaciones y es un omega 6 porque empieza en el carbono número 6, como lo vimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces este es un omega 6. Y el alfa-linolénico, 18 carbonos, 3 insaturaciones, 1, 2 y 3. Y empieza en el carbono 3. Entonces este sería un omega 3. Omega 3. Esta es la famosa nomenclatura de los omega. Los omega, les repito nuevamente, los omega no son un solo ácido graso omega. El omega 3 pueden ser varios, el omega 6 varios y el omega 9 pueden ser varios ácidos grasos que tengan la insaturación en el carbono número 9. Ácidos grasos poliinsaturados se abrevian de esta manera, por si acaso ustedes lo leen en algún texto. Tenemos el ácido graso poliinsaturado omega 6 y tenemos el omega 3. El omega 6 en vegetales predomina el ácido linolénico, que ya lo vimos ahorita su estructura, y en pescados y mariscos predomina el EPA y el DHA. Esta abreviatura EPA nos indica lo que está aquí. EPA quiere decir, la E quiere decir eicosa. Eicosa es 20, quiere decir 20. Penta, 5 carbonos y ácido. Ácido eicosa pentaenoico. O sea, un ácido saturado que tiene 5 insaturaciones y N3, o sea que es un omega 3. Este también el DHA, docosa hexaenoico. Docosa es 22. 22 carbonos, 6 insaturaciones y es un omega 3. Esa es la importancia de la nomenclatura. A veces algunos alimentos nos dicen una publicidad, no, que tiene EPA y DHA y nosotros ni sabemos qué es. Sí, debe ser bueno. Y en realidad sí es bueno, porque estos ácidos, este EPA y DHA ayudan al correcto desarrollo del sistema nervioso central, sobre todo en los niños. Entonces va a ayudar al desarrollo cerebral de los niños. Aquí tenemos el glicerol también llamado propanotriol, y ese propanotriol se le van a pegar 3 moléculas de ácidos grasos, y estos ácidos grasos son estos que tenemos aquí. Está el glicerol, esta misma molécula, aquí se le pega un ácido graso, aquí se le pega otro ácido graso y aquí se le pega otro. Entonces los triglicéridos son el tipo de ácidos grasos que predominan en el tejido adiposo de nosotros, predominan en nuestro tejido adiposo. Y los triglicéridos de cada persona dependen de la alimentación de cada quien, jóvenes. Si yo me alimento de frituras, de un gordito de la carne, de cualquier cosa que tenga bastante grasa de origen animal, van a predominar los ácidos grasos saturados, que estos son muy malos para nuestro organismo. Y en esos alimentos de origen cárnico predominan esto. Pero si yo me alimento de aceites vegetales, de verduras y vegetales y animales que tengan ácidos grasos de omega, como por ejemplo el salmón, la trucha, peces de agua fría, los ácidos grasos que se van a pegar a mis triglicéridos van a ser insaturados, como estos que vemos aquí. ¿Y qué ventajas trae eso? Que esos ácidos grasos insaturados, omegas, ellos tienen la característica que ellos van a tratar de permanecer líquidos a temperatura ambiente. En cambio, los de origen animal van a permanecer sólidos. Y esos son los que se van a acumular en las paredes arteriales y van a ocasionar los ateromas, como los que vimos en las primeras diapositivas. Los de origen vegetal van a tratar, y que sean omegas obviamente, van a tratar de no permanecer sólidos, sino líquidos. Y va a ser más rápido metabolizarlos y eliminarlos. Aquí tenemos el colesterol. Este es otro lípido importante. A partir del colesterol se forman muchos compuestos en nuestro organismo. El colesterol lo vamos a definir como un alcohol tetracíclico no saturado. Fíjense que es un alcohol porque tiene un grupo hidroxilo aquí. Tetracíclico, tiene 4 ciclos en su estructura, 4 anillos. Y no saturado porque tiene una insaturación aquí. Entonces esta estructura se llama colesterol. El colesterol, cuando se metaboliza en nuestro organismo, él aporta este núcleo, estos 4 anillos pierden todos los radicales que tiene aquí, se cortan todos estos radicales y él aporta este núcleo. Este núcleo del colesterol se llama núcleo esteroide.
núcleo esteroide. O también se le puede llamar ciclopentano perhidrofenantreno. Ciclopentano perhidrofenantreno o núcleo esteroide, como ustedes lo quieran llamar, es lo mismo. Lo importante es que en el metabolismo, este colesterol, él va a funcionar o él va a aportar el núcleo esteroide para que se formen otros compuestos importantes. Como por ejemplo, ¿qué compuestos se formarán a partir del colesterol? Se forman las hormonas sexuales, tanto masculinas, que es la testosterona, como las femeninas, como los estrógenos y progesterona. Se forman también los ácidos biliares, que hacen parte de las bilirrubinas. Se forman las hormonas adrenales, que son la adrenalina, noradrenalina, cortisol, cortisona, las prostaglandinas. Todo eso tiene núcleo esteroide en su estructura. Entonces fíjense que el colesterol no es una molécula tan mala como siempre nos han querido mostrar. Por el contrario, es una molécula buena, pero que debemos mantener sus niveles normales. Debemos siempre hacernos chequeos para verificar sus niveles normales de colesterol. También cabe notar que la mayoría del colesterol proviene de síntesis interna de nuestro organismo. O sea, nosotros sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Cuando estamos expuestos al sol sintetizamos colesterol. Y los alimentos de origen animal son los que aportan también colesterol. Entonces es un datico interesante y ahorita lo vamos a reforzar más adelante cuando le muestre los alimentos que contienen colesterol. Aquí tenemos los esfingolípidos, que son otro grupo de lípidos importantes también. Estos esfingolípidos cumplen funciones importantes, sobre todo en el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se forman los esfingolípidos? Tenemos la esfingosina, que es un alcohol complejo. Esto es un alcohol, fíjense, aquí tiene el grupo hidroxilo, aquí tiene otro. Entonces se llama esfingosina. A este alcohol, esfingosina, se le va a unir un ácido graso. Se le une un ácido graso. En este caso, aquí está el ácido graso. Y esto se va a llamar, después que a la esfingosina se le une el ácido graso, se va a llamar ceramida. Entonces, ustedes de pronto han visto en las propagandas algunos productos de belleza que tienen ceramida. Obviamente, si le están agregando lípido. Obviamente, si usted se agrega lípido en el cabello, se le va a ver brillante. Le va a ver grasa. Sí, entonces eso es con lo que juegan con los productos de belleza. Le agregan alguna sustancia para darle las características. Entonces se llama ceramida. Entonces, anteriormente utilizaban mucho para las casas la cera para los pisos, para que brillaran. Entonces, ¿qué le están agregando cera? Le están agregando grasa al piso. Obviamente va a brillar, pero también va a ocurrir otro efecto de que va a quedar resbaloso y las personas se pueden accidentar. Entonces son características que podemos darle a ciertas sustancias si las mezclamos con lípidos. Pero bueno, eso no es lo importante aquí. Lo importante es que existe un alcohol raro que se le va a pegar un ácido graso, y el alcohol es la esfingosina, y se le pega el ácido graso y se va a llamar ceramida. Pero esta ceramida se le va a unir una base nitrogenada, que es la colina, y una molécula de ácido fosfórico. Y esto se va a llamar esfingomielina. Tiene una función protectora en las neuronas. Esa mielina envuelve a todo el axón de las neuronas para que el impulso nervioso no se pierda. Por eso ellos cumplen funciones importantes en el sistema nervioso. Aquí tenemos en este gráfico la formación del esfingolípido. Tenemos la esfingosina, que ya lo habíamos visto. Luego, a esta esfingosina se le va a pegar un ácido graso. En este caso colocan el ejemplo del ácido fosfórico. El ácido leico. Se le une luego el ácido fosfórico. Y luego la base nitrogenada, que es la colina. Y aquí tendríamos la esfingomielina. Miremoslo nuevamente. Tenemos la esfingosina, que es el alcohol. Se le va a pegar el ácido leico, que es el ácido graso. Luego el ácido fosfórico. Y le faltaría la base nitrogenada, que es la colina. Ella va a llegar, ahí está. Llegó la colina. Y esto se llama la esfingomielina. Esfingomielina. Bueno, miremos entonces ahora la estructura del cerebrócido. Entonces miremos algo aquí importante. Tenemos la ceramida, o sea, la unión del ácido graso con el alcohol extraño, ¿cierto? Con la esfingosina. Pero se le va a pegar, no se le va a pegar la colina ni el ácido fosfórico, sino se le pega un monosacárido. Entonces, cuando se le pega el monosacárido, se va a llamar cerebrócido. Si a la ceramida se le pega un monosacárido, se va a llamar cerebrócido. Y también tenemos el gangliósido. Aquí tenemos también la esfingosina, que se le une el ácido graso, pero no se le pega un solo monosacárido, sino una cadena de monosacáridos.
Si se le pega una cadena de monosacáridos se va a llamar gangliósido. Gangliósido. Bueno, entonces miremos ahora sí el contenido de lípidos en la alimentación. Tenemos, fíjense que estos son ácidos grasos 10-0, o sea que no tienen insaturaciones, serían ácidos grasos malos para nosotros. Y por eso es que ustedes miren aquí encabezando la lista el aceite de coco. Fíjense, jóvenes, el paciente que es hipertenso, diabético, tiene dislipidemias, colesterol, triglicéridos elevados, lo primero que el médico le prohíbe el arroz de coco, que es muy consumido en nuestro medio. No, usted no puede consumir arroz de coco. Hombre, doctor, ¿cómo así? Claro, no puede consumir, pero precisamente la explicación es por esto. Fíjense los ácidos grasos que predominan, ácidos grasos que van a tratar de permanecer sólidos, porque son saturados. Entonces, a esa persona hay que explicarle eso. Si esa persona tiene colesterol, triglicéridos elevados y le estamos dando aceite de coco, no le prohibimos esto, este paciente se le va a seguir acumulando, le vamos a hacer un daño. Así tome la atorvastatina, el medicamento que quiera, la estatina que quiera, se le va a acumular los ácidos grasos. Se le van a acumular. Fíjense, el aceite de palma predominan también saturados. Por eso el aceite de palma se utiliza más que todo para biodiesel. Lo utilizan aquí, sobre todo en la costa, para fabricar biodiesel. La grasa de oveja, de vaca, de cerdo, de pollo, la manteca de cacao predominan saturados. Saturados. Fíjense que todos estos que están aquí, estos que desde aquí, pollo, cerdo, son de origen animal. Pero el de coco es vegetal y también predominan saturados. Y la manteca de cacao también predominan saturados. Miremos en los lípidos de la alimentación estos aceites. El aceite de oliva, por ejemplo. Fíjense que predomina el 71% monoinsaturados. Pero también tiene saturados. Pero con este predominio del 70% de monoinsaturados, ya estos se diluyen correctamente aquí. El de canola 64% y el de maní 46.5%. Entonces predominan ácidos grasos en esto, ácidos grasos buenos, omegas. No quiere decir que únicamente sea ese el que contiene, también contienen malos, pero en pequeña proporción. Bueno, aquí tenemos otros tipos de ácidos grasos. El de girasol predominan 68 puntos, así que el aceite de girasol es bueno, se puede utilizar en nuestras casas. El de maíz también, el de soya y el de algodón. Pero fíjense que también hay que utilizarlos medidamente, porque aunque ellos también predominan, también tienen ácidos grasos saturados. Y lo que ocurre, jóvenes, también para tenerlo en cuenta, que cuando compremos los aceites en nuestras casas, leer bien la etiqueta e interpretarla, ya que muchos de los aceites de girasol que venden no son 100% girasol, sino le agregan un 50% girasol y 50% de otro tipo de aceite. De esa manera pueden hacer un aceite de girasol bastante económico, pero que en realidad no es girasol 100%, es un aceite de girasol que se denomina girasol mezcla. Tenemos el colesterol en la alimentación, la leche entera, y hablamos de leche entera, no la leche de bolsa, sino leche recién ordeñada, tiene un 13% de grasa. La leche desnatada tiene 3%. La mantequilla, 280 miligramos. La margarina pura, 0. Entonces, fíjense, aquí tenemos el queso, 100 miligramos, los huevos 250, la carne de res dependiendo del corte, el hígado de la vaca tiene bastante colesterol, los sesos. Fíjense los sesos que es el cerebro. Y en el cerebro predominan los esfingolípidos, todo lo que hemos visto, ¿cierto? En el pollo 60, gallina 100, pescado magro, pescado graso, los mariscos también tienen gran cantidad. Miremos la digestión y absorción. Digestión y absorción. Nosotros los carbohidratos, que ya los trabajamos en la clase anterior, los absorbemos como monosacáridos, pero algunos no ingresan como monosacáridos a nuestro organismo. Ellos entonces primero ingresan como polisacáridos y enseguida la amilasa salival empieza a transformar el 5% de los almidones, los transforma en maltosa. Recordemos que el almidón es largas cadenas de glucosa unidas por enlace glucosídico, pero esas largas cadenas son atacadas por las amilasas, y estas amilasas las cortan en pareja, o sea, de a dos glucosas, y esas dos glucosas se denominan maltosa. Por eso aquí aparece el nombre de maltosa. Luego, cuando llega al estómago, esas alfamilasas han desdoblado el 25% de los almidones en maltosa. Lo han convertido en 25%. Luego se produce la amilasa pancreática, que desdobla el restante 70% de los almidones en maltosa cuando llega al intestino.
O sea que aproximadamente, y si todo trabaja así al 100%, cuando los almidones llegan al intestino ya están transformados o se van a terminar de transformar todos en maltosas. Si todas las enzimas trabajan súper bien. Bueno, ya habíamos hablado también esto, que los almidones los podemos encontrar de dos maneras, como amilosa o amilopectina. Aquí tenemos la amilopectina y las amilasas empiezan a cortar los almidones en pareja. Cada parejita de estas son dos moléculas de glucosa y cada parejita de estas, que es dos moléculas de glucosa, se llaman maltosas. Entonces las corta. Pero los enlaces alfa 1,6 no los puede cortar. No los puede cortar. Entonces esos enlaces alfa 1,6 quedarían de esta manera. Quedaría la cadena principal y estos pedacitos aquí arribita así, que esos se conocen como dextrinas límite. Dextrinas límite. Y quedarían maltosas, que fueron todas las que cortaron aquí cuando llegan al intestino. Aquí nosotros estamos viendo las microvellosidades intestinales, una célula de las microvellosidades intestinales. Este es un enterocito. Y este pedacito que vemos aquí es esto que vemos aquí grande. Entonces los 2/3 de la microvellosidad intestinal es donde se da la transformación de los carbohidratos. Entonces las dextrinas límite, que fueron las que se formaron en la diapositiva anterior, la maltosa, lactosa y sacarosa, que pudieron ingresar en la dieta, son transformadas en glucosa, fructosa y galactosa. Pero lo único que puede pasar a circulación es la glucosa. Entonces esta fructosa, galactosa y cualquier otro monosacárido o sustancia que pudo ingresar a nuestro organismo, obviamente derivada de los carbohidratos, debe ser transportada al hígado para que en el hígado sufra una reacción de isomerización, de isómero, y se transformen todas esas moléculas por medio de los isómeros, sean transformadas nuevamente en glucosa y ya puedan pasar a la circulación para cumplir la función en nuestro organismo. La velocidad de absorción de los carbohidratos se ha definido la glucosa como 1, la galactosa como 1.1, fíjense que es más rápida, la fructosa 0.4, la absorción de fructosa es más lenta, y tenemos la manosa, que se ha definido como una velocidad de 0.2. Esta explicación, les explico esto porque cuando esta característica de absorción de los carbohidratos y sobre todo de la manosa, que es lenta, es aprovechada farmacológicamente para producir laxantes. La mayoría de los laxantes son hechos a base de manosa, porque como tiene una absorción lenta, va a hacer que se acumule grandes cantidades de líquidos en el intestino, y esas grandes cantidades de líquidos van a hacer que sobrepase la capacidad absortiva del intestino y eso provoque una evacuación rápida. Entonces produce el efecto de los laxantes. ¿Cómo se da la digestión de los lípidos? Aquí van a actuar diferentes sustancias, que son todas estas que tenemos aquí. Tenemos la lipasa salival, que es diferente a la lipasa gástrica. Tenemos el efecto físico del estómago. Tenemos las sales biliares. Tenemos la lipasa pancreática. Tenemos la colipasa, fosfolipasa 2 y colesterol esterasa. Todo esto que vemos aquí es la maquinaria que necesitamos para la digestión de los lípidos. O sea que la digestión de los lípidos necesita bastantes cosas. Y por eso quemar grasa y bajar de peso es tan difícil, por la cantidad de compuestos que necesita fabricar nuestro organismo para poder disolver las grasas. Miremos aquí la lipasa salival. Entonces la lipasa salival es activa sobre los triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta, es más específica sobre la posición 3. Recordemos que un triglicérido tiene un ácido graso arriba, uno en el medio y uno abajo. Entonces específica sobre el triglicérido que esté en la posición 3 de abajo. Hidroliza hasta el 30% de los triglicéridos ingeridos. La lipasa gástrica necesita el calor y el efecto mecánico del estómago, y esto ayuda a que las gotas de grasa que ingresaron se conviertan en unas gotas de grasa mucho más pequeñas, que posteriormente se van a llamar micelas, y ahorita se las voy a representar. Y es solamente activa contra triglicéridos con ácidos grasos de cadena corta, y es muy importante en la digestión de la grasa de la mantequilla, que se llama tributirina. Las sales biliares se producen en el hígado y se almacenan en la vesícula biliar. Esto es algo interesante. Son derivados del colesterol. Fíjense que tienen el núcleo esteroide. Y era lo que yo les explicaba cuando les mostré la estructura del colesterol, que él en su metabolismo aportaba el núcleo esteroide para que se formaran otros compuestos, como por ejemplo los ácidos biliares, las hormonas sexuales. En este caso les estoy mostrando ácidos biliares. Y estos forman sales en el intestino
que pueden ser sales de sodio o de potasio. Y el paso limitante cuando ellas salen es la 7-hidroxilación. Ahorita les voy a explicar en qué consiste eso. Entonces aquí tenemos el ácido cólico y tenemos el ácido desoxicólico. Estos son dos ácidos grasos. Pero miremos esta gráfica mejor. Aquí tenemos el colesterol, que él en su núcleo aporta el núcleo esteroide o ciclopentano perhidrofenantreno. Entonces en el hígado se van a formar los ácidos biliares primarios. Ácidos biliares primarios, aquí están, que son el ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Estos se denominan primarios porque se forman enseguida, son los primeros que se forman después del colesterol y se forman en el hígado. Por eso son primarios, porque se forman en el hígado. Luego se almacenan en la vesícula biliar. Se almacenan en la vesícula biliar. Y luego que se almacenan en la vesícula biliar son liberados al intestino. Y son el único mecanismo por el cual nosotros eliminamos colesterol de la dieta. Pero cuando ellos son liberados al intestino, las bacterias que se encuentran en el intestino, específicamente como la E. coli, atacan a estos ácidos grasos. Y el paso limitante es la 7-hidroxilación. ¿Qué es la 7-hidroxilación? Esto que está aquí. Este es el carbono número 7 y la bacteria ataca y le quita el grupo hidroxilo de aquí. Fíjense que aquí se lo quitó. Entonces este ácido cólico se va a llamar ácido desoxicólico. Desoxicólico, y sería un ácido entonces secundario porque se formó a partir del primario. Lo mismo ocurre con el quenodesoxicólico. 7-hidroxilación y entonces se convierte en ácido litocólico porque también le quita el hidroxilo de este lugar. Las bacterias hacen eso. Pero no pierden su función, jóvenes, no la pierden. Y ellos después se pueden conjugar con algunos aminoácidos. Por ejemplo, si se conjugan con glicina, se va a llamar ácido glicocólico. Y si se combinan con taurina, se va a llamar ácido taurocólico. Taurocólico. Taurocólico, jóvenes. Entonces, ¿cuál es la función de ello? Su excreción diaria es 5 a 10 gramos, el 98% se reabsorbe. La concentración en bili es de 0.4 a 2 miligramos por decilitro y es el único mecanismo por el cual nuestro organismo excreta colesterol. Recircula hasta 10 veces al día. ¿Cuáles son las funciones entonces? Disminuye la tensión superficial de las gotas de grasa, aumenta la superficie de contacto entre triglicéridos, lipasa pancreática, es activa la lipasa pancreática y la colesterol esterasa. Estas son las enzimas, este es el mecanismo. Forman micelas con ácidos grasos libres que son 100 veces más pequeñas que las gotas de grasa. Esto que está aquí se lo voy a explicar con una gráfica. La lipasa pancreática actúa sobre la superficie de las gotas de grasa y se sitúa en la interfaz agua, triglicérido y sal biliar. Y necesita una colipasa. Ya les voy a mostrar aquí en esta grafiquita. Aquí tenemos una gotica de grasa. Esta es lo que nosotros acabamos de ingerir en la dieta. Todo el medio en que se encuentra es un medio acuoso. Lo primero que llega hasta ese lugar, hasta esa gota de grasa, son las sales biliares. Estas sales biliares. Luego se necesita la colipasa, luego la lipasa pancreática. Y esta lipasa pancreática es la que actúa sobre los triglicéridos que están presentes aquí y los va a transformar en 2 monoacilglicéridos, un ácido graso libre y sales biliares. Y se van a formar una micela, que es la gotita de grasa un poquitico, que es 100 veces más pequeña que esta. Eso mismo que está aquí es lo que les expliqué en la diapositiva anterior. Luego, aquí la fosfolipasa 2, ¿qué hace? Hidroliza los fosfolípidos alimentarios en lisofosfolípidos para su absorción. Y la colesterol esterasa hidroliza los ésteres de colesterol a colesterol y ácidos grasos, libres para su absorción. Entonces miremos. Esa fue la gotita de grasa que se formó aquí. Esta es la gota de grasa grande y se formó esta pequeñita que está acá. Luego, estos 2 monoacilglicéridos van a ingresar al enterocito. El ácido graso libre también, el colesterol, los lisofosfolípidos, todo eso va a ingresar a la célula, al enterocito. Luego, este ácido graso libre se va a unir con el glicerol y va a formar nuevamente triglicéridos. Luego estos triglicéridos
se van a unir con una proteína que se encuentra en el enterocito que se llama la ApoB48. Y esta ApoB48 se va a unir luego a una molécula transportadora que son los kilomicrones. Y esos kilomicrones transportan las grasas por vía linfática. Transportan las grasas por vía linfática para luego pasar a circulación, porque son muy grandes, entonces no pueden pasar directo al torrente sanguíneo, sino tienen que pasar primero a la circulación linfática. Luego los ácidos grasos de cadena corta eso sí pueden pasar directo a la circulación, y esta sería la absorción de las grasas. Absorción de las grasas. Vamos a abrir el espacio de preguntas.